Buenas tardes, hermano Teo. Un gusto saludarle y poder continuar conversando en esta tarde sobre el tema de la justicia divina. ¿Cómo se encuentra, hermano Teo? Bueno, aquí siempre, por la voluntad del Padre Celestial, ¿verdad? Estamos aprovechando este espacio para difundir el conocimiento, gracias a él, pues en buenas condiciones, eh, físicamente hablando, pues siempre ya en los cuerpos se deterioran, ¿no? En una ocasión le pregunté a un maestro en el plano astral, ¿por qué los maestros, sus cuerpos físicos, se enferman y se mueren? ¿Por qué no, por ser maestros, no pueden ellos superar esa situación? No, si poder se puede, me dijo. Un maestro lo puede hacer, pero no se debe por la violación a la ley mecánica. Entonces usted tiene que actuar en base, me dijo, al nivel dimensional donde se encuentra. Y la tercera dimensión es una infradimensión, por ende está sometido a lo que sucede en ese mundo. Y aunque usted no lo crea, me dice, a un maestro fuerte, grande, poderoso, incluso como Yeshua Ben Pandirá, me dijo, se enferman y se mueren. Esa fue la respuesta que me dio ese maestro. Por cierto, el verdadero Dalai Lama me lo dio en los mundos astrales. Así que estamos sometidos a esta ley, pero mientras el Padre quiere, pues no le pasa nada a uno. Así que nos encontramos bien, hermano, y agradeciendo pues este medio de poder llegar a nuestros seguidores, invitar a nuestros seguidores y decirles que compren los libros, que compartan los libros, que regalen los libritos. El precio que tienen los libros es un precio simbólico, porque es un precio solo para costear la misión. Nadie se está lucrando de eso, pues, o sea, $6, $7, incluso $20 es barato por un libro, pero nosotros creo que no excedemos los $6 o $7. Así que decirles que están esos libros, hay muchos libros por editar, por ejemplo, libros de muchas conferencias mías, vamos a tener que editarla, porque hay gente que entra al canal de Naturópata Teodosio Paz, pero en su mayoría no lo hace porque desconocen que existe ese canal y que está la página también y que ahí está el conocimiento. Entonces, por eso tenemos que de alguna forma empezar a editar todos los libros, todas las conferencias que se han entregado en libros. Creo que va a ser una misión para Yasser Pereira, a ver cómo le va, ¿verdad? Porque es un trabajo enorme, no es fácil, pero hay que hacerlo en bien de la humanidad. Y también decirles que voy a estar en gira por América del Sur, en Colombia. Creo que vamos a estar ahí del 18 al 26, creo, 26. Y luego estamos en Bolivia del 27 al tal A- vez me ayuda ahí, hermano. Al 4 de agosto. Del 26 al 4, ¿verdad? Casi Ah, 8 días para estar con los bolivianos. sí. Y Qué privilegio. 5 y Qué gran 6, oportunidad. 5 y 6 de agosto en Perú, 8 y 9, 7, 8 y 9 en Ecuador y a partir del 13 al 21 de agosto en México. Creo que los mexicanos se quieren agarrar más tiempo, me dijeron. Se quieren, no han comprado pasaje de regreso, quieren que usted se quede por allá, lo quieren mucho a usted. Ojalá. Y entonces, decirle a la gente de esos países que si están interesados en conocer más de este fenómeno, porque el, lo nuestro es totalmente diferente a lo que se maneja dentro de la ufología común, la de los contactados, la de las personas que hablan de eso. En el caso particular, pues es diferente porque vamos a enfocar ahí en las conferencias públicas temas reales, tal como funcionan
las humanidades de otros mundos. Por eso no se lo deben de perder esa gran oportunidad que creo que no va a haber. Bueno, tenemos hasta el 2026 para hacer estas cuestiones, porque ya para el 2027 no estoy descartándolo, pero va a ser mucho más difícil. Así que invitarlos en los lugares, me están pidiendo que publique horarios y días y lugares. O sea, si lo vamos a hacer en Marchala, en Perú, creo, decir a qué horas y qué día, porque ellos así le avisan a sus amigos, me han dicho, ¿no? Algunos comentarios por ahí. Lo mismo en Ecuador, Bolivia y Colombia, México. Entonces, vamos a ver de qué manera ustedes se encargan de informarles, ¿no? Que me envíen por lo menos a mí porque todavía no tengo ¿cómo se llama? El itinerario, horarios, lugares, días, por fechas, para poderle decir a los que me escriben, bueno, en Perú va a ser en tal lugar, en tal salón, a tal hora, a tal día. En Ecuador, en tal lugar, y así sucesivamente. Muy bien, hermano. Vamos a hacerle llegar ese itinerario y vamos a publicar a través de su página del Centro de Investigación Paranormal Honduras eh, los detalles, ciudad, horario, lugar de cada conferencia. Podemos decirle que en Medellín es la primera conferencia que se va a realizar. Es el día sábado 19 en Medellín, en la Coworking de Los Laureles. El lugar se llama Coworking Los Laureles. Va a ser la primera conferencia el sábado 19 a las 11 de la mañana. Y bueno, ahí en la página del Centro de Investigación Paranormal Honduras vamos a continuar publicando el resto de las conferencias. En la ciudad de Pereira, en, Medellín, en Colombia, va a ser el día 23 a las 2 de la tarde en un hotel, ahora no recuerdo bien, pero un hotel de ahí de la ciudad de Pereira, el día 23 de julio. La siguiente sería el 29 de julio en la ciudad de Oruro, Bolivia, en la Universidad Pública de la ciudad de Oruro. Y después va a estar en Lima. Es muy probable que la conferencia sea en el local de Alfa y Omega, en la barriada del Lince, en la ciudad de Lima. Y después, eso es 5 o 6 de agosto, hay que precisar la fecha. Y después en Machala, la ciudad de Machala en Ecuador, al sur de Ecuador. Ahí todavía no tenemos confirmado el lugar y la fecha. Pero vamos a estar publicando ahí en la página del Centro de Investigación Paranormal Honduras para que el público esté atento. Gracias, hermano. Dios mediante, ya estamos a punto de comenzar de la gira. Bueno, vamos a continuar conversando este tema de la justicia divina, un tema muy importante, muy amplio. Ha suscitado mucho interés y hay algunas preguntas que podríamos continuar profundizando. Nos hablaba usted de que hay diferentes, no son personajes, sino funciones dentro del tribunal. O sea, además de los jueces, nos había hablado del escribano. Y quisiéramos conversar un poquito sobre el escribano y su función, la función que realiza allí. Y hay otros personajes, otros actores, digamos, no personajes, sino actores dentro del juicio. Y poco a poco vamos a ir hablando sobre ellos para poder tener una idea más completa y recordar que las personas que nos escuchan puedan recordar ese momento importante frente al Tribunal de la Justicia Divina. Hablemos del escribano. Era uno de los actores dentro del juicio. ¿Cuál es la función que tiene el escribano? ¿Cómo la realiza? ¿Qué nos puede comentar sobre este actor, sobre esta persona o este ser divino que hace la función de escribano, hermano Teo? Bueno, también recordarle a la gente que inevitablemente va a pasar por ese juicio. No es una utopía o algo que alguien se lo inventó. Es más, las evidencias las tenemos a la vista a través de las expresiones de las distintas culturas que han existido en este plano de tercera dimensión, como la cultura egipcia, la cultura maya, azteca, tolteca, la cultura inca, la persa, la cultura griega, etcétera. Pues hay muchas, incluso los chinos han hablado de este problema por donde las almas tenemos que pasar en el momento del día del juicio final. Y la Biblia lo dice.
La Biblia lo dice, la Biblia habla de un juicio final, ¿verdad? Pero la gente lo malinterpreta diciendo que es el juicio de todo el mundo, de toda la humanidad. No, el juicio final se lo aplican a uno individualmente, en el momento de fenecer, de morir, en el momento en que uno pierde el cuerpo físico, ¿verdad? Por eso es importante que le presten atención a este tipo de explicaciones, porque realmente lo van a ver, van a pasar por ese proceso, inevitablemente. Nadie se escapa de ese proceso. Hay que pasar por ahí, independientemente de quién sea, ¿verdad? A excepción eh, de algunas lumbreras, como decimos aquí en la tierra, de algunos iluminados que han trascendido pues el problema de la muerte, ¿verdad? Que pues llegan más bien al tribunal a ayudar a otras almas. Pero por lo general, ahí estamos en ese costalito todo, ¿verdad? En ese costal están los 8.000 millones de seres humanos prestos a pasar por ese proceso inevitablemente, irremediablemente hay que pasar. Bien, con respecto al el escribano, habíamos hablado de algunas funciones de él, pero no detalladamente, porque el escribano es el jefe máximo de todos los escribas. Vamos a ver si me explico. Existen millones de escribas. ¿Cuáles son esos escribas? Pues son aquellos que le asignan a cada alma. O sea, si en la tierra tenemos 10.000 millones de almas, entonces van a haber asignado 10.000 millones de escribas bajo el mando supremo del escribano, ¿verdad? O sea que el escribano es el jerarca máximo que existe en el archivo akáshico, ¿verdad? Lo que hace el escribano es atender casos especiales de personas o de almas que van en un proceso de regeneración humana, que han entrado en el camino de una vertical ascendente, que transitan por el sendero de la luz, que van hacia la meta máxima, que es el Padre Celestial, o sea, nuestro real ser, nuestra mónada interior. Esos son casos especiales y que los atiende, pues, el escribano, por cierto, muy pocos casos, ¿no? Y increíblemente, a pesar de miles de millones de almas, pues son pocos los que pasan por esos procesos especiales donde uno puede ir a platicar y negociar con él, o por lo menos que le indique cuál es el futuro como espíritu, ¿verdad? El escribano entonces viene a convertirse como una figura suprema, vamos a decir, como el jerarca máximo del archivo akáshico, de la naturaleza, que prácticamente está en la sexta dimensión. Pero como el tribunal lo tenemos en la quinta dimensión, entonces él baja, o baja a uno de los escribas, ¿verdad? Allí hay una diferencia muy notoria. Una cosa es el escribano y otra cosa es el escriba. El escriba es el que es un ángel que está al servicio del escribano, bajo las órdenes de él. Vuelvo y repito, de eso hay millones y millones. Así como hay ángeles de la muerte por millones, hay ángeles de la vida por millones, también hay escribas por millones. Entonces, entendido esto de esta forma, diremos entonces que el momento de un juicio pueden haber 1 millón de personas o medio millón de almas en ese proceso que está siendo atendido por el tribunal. Por eso el tribunal tiene 49 jueces, perdón, 42 jueces. 42 jueces que atienden instantáneamente cientos de miles de casos, miles de casos. Es una fila interminable de almas que se presentan al tribunal
y van a rendir cuentas, ¿verdad? Por eso dice el sabio, ¿verdad? Ponte de acuerdo con la ley, ¿verdad? Con la ley divina. A la ley divina se le combate, dice, con la balanza y con la espada. La balanza y la espada son los que nos van a llevar a nosotros a un feliz término cuando estamos trabajando sobre sí mismos, cuando nosotros nos salimos de la mitomanía, del fanatismo religioso y de un montón de conceptos y de creencias o de teorías, ¿verdad? Entonces nosotros nos presentamos como difuntos ante el tribunal 3 días antes de que lo desencarnen. Empieza ese proceso. Y los jueces del karma tienen el tiempo suficiente como para bregar, para estar en el juicio, ¿verdad? La presencia de la esencia o del alma que prácticamente ha perdido el cuerpo físico, aún 3 días antes de desencarnar o de morir físicamente, entonces uno se somete o lo someten a ese juicio. Y entonces le asignan un escriba. El escriba es el que comparece ante el tribunal del karma. No el escribano. El escribano puede comparecer siempre y cuando, vuelvo y repito, sean casos especiales. Parece que la vez pasada yo narré allí una anécdota mía, ¿no? De un juicio muy antiguo que tenía y era un caso especial porque no me daba cuenta realmente lo que estaba reservado dentro del tribunal y que se me iba a aplicar en esta existencia. Afortunadamente el escribano me informa, ¿verdad? Nos encontramos en los pasillos archivos, de los pasillos del archivo akáshico, y entonces él me llamó y me dijo, mira, está este problema por acá, ¿no? Pero vuelvo y repito, esos solo son casos especiales, son casos que el escribano lo va a hacer con aquellas esencias conscientes de esos procesos, ¿no? Pero en una alma común y corriente, o sea, de alguien que no trabaja en este campo, de alguien que no conoce estos misterios de la muerte, entonces se le va a aplicar, se le asigna un escriba. El escriba es el que trae el libro, ¿verdad? Trae un libro muy grueso, donde están hasta las malas miradas. Y ya expliqué, no sé si le expliqué la vez pasada, que por cada hoja del libro es una existencia. Porque ese libro se lo asignan a ustedes desde el momento en que sale del absoluto. Recuerde que ese libro viene asignado con páginas, 108 páginas por cada ciclo. Vamos, estamos hablando más de 3.000 y pico de páginas, ¿no? Que tiene el libro. Y es en cada página que usted va a vivirla, en cada existencia que usted va a venir a estos planos, entonces va a ir llenando su página en la forma y medida en que usted se comporte acá en este plano, ¿no? O sea que usted cuando nace la página está en blanco, pero empieza a escribir el escriba suyo asignado para usted, va a empezar a escribir todas las buenas y malas obras. Y él trabaja con una parte interna que tiene el alma que se conoce como el gran caón interior, ¿verdad? Entonces ese es uno de los detalles y de funciones tanto del escribano como del escriba. Adelante. Y ahora ha mencionado el caón interior. ¿Qué es este ser? ¿Cómo actúa? ¿Cómo funciona? ¿Cómo colabora con el escriba, con el tribunal? ¿Qué nos puede comentar sobre el caón interior? Bueno, esto es bien interesante, vuelvo y repito, hay gente que es incrédula, que no va a aceptar estas cosas, pero igual existen, suceden y se aplican, independientemente de lo que nosotros pensemos. Resulta pues que cuando nosotros salimos del absoluto como mónadas,
entramos en un proceso de desdoblamiento. ¿Qué quiere decir este proceso de desdoblamiento? Que en la medida en que venimos bajando por las dimensiones, nos vamos dividiendo para que se entienda. O sea que tenemos muchas cosas que emanan del ser. La mónada en sí es el ser, el real ser, la mónada. El ser se manifiesta con la primera ley. En la manifestación de la primera ley de el real ser, es el Padre. Luego el Padre se desdobla en dos leyes más, que es la Madre y el Hijo. Esas son las tres fuerzas primarias de la creación interna de cada mónada. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que en otras religiones, en otras organizaciones místicas, tienen otros nombres, ¿verdad? Solo lo que cambia son términos, pero son las mismas tres fuerzas. Creo que Brahma, Shiva y no me acuerdo el otro en la religión hindú, ¿verdad? Vishnu, Shiva y Brahma. Entonces ellos están hablando con términos diferentes, pero de las mismas tres fuerzas. Luego viene estas tres fuerzas, que es la primera triada, en ese proceso desde de desdoblamiento de la parte superior hacia estos planos. Entonces se subdividen en dos veces. O sea que de tres leyes se convierte en seis, ¿verdad? En seis leyes. Cuando llegamos a la sexta ley, ¿verdad? Ahí vemos que en ese plan de la sexta dimensión, en la sexta ley, está ese derivado del ser que se llama el gran caón interno. Este es parte del mismo ser. El gran caón no tiene ego, es una fuerza, es una energía que emana del ser, pero en ese plano, en ese nivel de sexta dimensión. Entonces, está dentro de la estructura de nuestro ser interior. Emana de esa parte que nosotros conocemos como alma divina, en la sexta dimensión, en las seis leyes, y es el que está desempeñando la función dentro de nosotros como una cámara filmadora, donde va grabando todos los eventos, actuaciones, lo que decimos, la forma de actuar. O sea que, en otras palabras, el gran caón interno de nosotros trabaja en base al sentir, al pensar y al actuar, ¿verdad? Por eso en la enseñanza mística decimos recto sentir, recto actuar, recto pensar. Utilizar esas tres cosas de forma equilibrada para no cometer errores. ¿Por qué? Porque sabemos que dentro del alma de nosotros está el caón interior. Y ese es el que va a presentar en el tribunal, en el momento del juicio final de nosotros, pues evidencia de todas las fechorías o de las buenas obras que hayamos realizado en este plano. Pero lo interesante de esto es que la función específica del caón interno de nosotros es exactamente para la tercera dimensión. O sea, para nuestras actuaciones en el plano de tercera dimensión. Y entonces dirá usted, pero ¿y por qué no se hace en el plano astral? ¿Por qué no se hace en el plano mental? ¿Por qué no se hace en el plano vital? No, porque nosotros las bases de la espiritualidad las establecemos en la infradimensión llamada tercera dimensión.
porque no lo podemos hacer en la cuarta dimensión, porque la cuarta dimensión es la dimensión del tiempo. No lo podemos hacer en la quinta dimensión, porque la quinta dimensión es el mundo de los sueños. ¿No? Y no lo podemos hacer en el primer círculo del infierno, porque ya estamos involucionados. Entonces, el punto exacto, matemático, equilibrado, para hacer trabajos espirituales, ¿verdad? Y que nos beneficien o nos perjudiquen, es en la tercera dimensión, o sea, en otras palabras, en este plano donde nos encontramos. Hay muchas personas que se suicidan, hay almas que se quitan la vida a voluntad, decepcionados porque dicen, ¿para qué me creó Dios? Dios mío, ¿para qué me mandaste a este mundo? Claro, esos reclamos son producto de la ignorancia espiritual que tiene el individuo o esa esencia o esa alma. Pero en realidad es necesario venir a este plano. Es indispensable venir a este plano. ¿Por qué? Porque de aquí nosotros vamos a establecer las bases espirituales. Aquí es donde vamos a demostrar con hechos qué es lo que pretendemos hacer o qué es lo que queremos hacer, ¿verdad? Solo aquí se pueden establecer las bases para escalar niveles espirituales. No se puede hacer en otra dimensión. Y por eso lo mandó Dios acá, pues, a ese que está reclamando que, ¿por qué me mandaste a este mundo? Un mundo cruel, despiadado, valle de lágrimas. ¿Por qué me mandas a este mundo despreciable, que es el infierno prácticamente? Pues la respuesta es porque ahí tú vas a establecer la base, ahí vas a dar el palancazo de impulso hacia la parte superior del espíritu. Entonces es ahí donde trabaja el gran Caón y él es el que está filmando todo. A veces decimos nosotros, bueno, ahorita como nadie me está viendo, ¿verdad? Yo voy a hacer tal cosa. Tal vez es un grave error, ¿no? Y sin embargo, hay alguien dentro de usted que está grabando las escenas, las actuaciones suyas. Vuelvo y repito, hasta las malas miradas. Por eso el místico debe ser una persona muy equilibrada. Debe ser una persona consciente del plano donde está, donde vive. Uno debe de pararse en el suelo y decir, bueno, ¿dónde me encuentro? En un momento, ¿no? Reflexionar y decir, bueno, estoy en un plano inferior, pero tengo la oportunidad de escalar nuevas dimensiones de tipo superior. Así está la cosa. Ha explicado usted ahí el sentido de la vida, ¿no? Venimos acá, tenemos la vida para hacer este trabajo espiritual, para tener la oportunidad de evolucionar espiritualmente, ¿no? Que mucha gente se pregunta el sentido de la vida, ya lo hemos explicado en otras conferencias, lo ha explicado usted en otras conferencias, que es precisamente para hacer este trabajo espiritual. Las funciones del gran Caón, del Caón interior, es solo la de registrar todos nuestros sentimientos, pensamientos, acciones, o tiene alguna otra función dentro de nuestro ser interior. No, esa es la función de él, ¿verdad? Es aquella... ahora, hay una cosa importante aquí, ¿verdad? Que hay que explicar cómo se manifiesta el caos. Y es bien sencillo, bien sencillo. Por ejemplo, si vamos por la calle y vemos una anciana o un anciano o una persona discapacitada y que necesita ayuda, entonces sentimos el impulso de ayudarle. ¿M? Pero al mismo tiempo viene la parte negativa de nosotros decimos, no, déjalo. Es que él está pagando su karma, su castigo, que lo cumpla. Entonces ahí el Caón anota, porque también pagamos karma por el bien, eh, que lo podemos hacer y no lo hacemos. También se paga. Entonces esa es la función específica de él, ir anotando nuestras actuaciones o pensamientos, porque
En este caso fue un pensamiento que usted iba por la calle, mira a la persona discapacitada y en vez de correr, tomarlo de la mano y cruzar la calle con él, no lo hace. Entonces pagamos karma por ese bien que no hacemos pudiéndolo hacer. Y así muchas otras cosas. Por ejemplo, si vemos a alguien que tiene hambre y lo vemos por allí y nosotros pudiéndole regalar algo, una tortillita o una comidita, sí, con lo poco que tenemos, no lo hacemos. Sentimos el impulso. Entonces, ahí vemos la actuación del gran Caón, que él no solo nos está notando, no solo nos está grabando, nos está fotografiando o filmando el video. No, aparte de eso, también nos impulsa a que hagamos las cosas buenas, ¿verdad? Jamás el Caón interior le va a exigir a usted que actúe mal. No, recuerde que es parte de su ser, es parte de su alma divina y por ende la función específica de él es guiarnos, conducirnos, impulsarnos a actuar bien. Y entonces cuando no lo hacemos y hacemos todo lo contrario, es donde él anota, ¿verdad? Y anota la maldad o el bien que hicimos, porque anota las buenas y malas obras. En el momento del juicio, el gran Caón interior comparece como testigo en el proceso del juicio final que nos están haciendo como alma. Entonces él presenta todas las evidencias, buenas o malas, de la existencia que acabamos de dejar nosotros en este plano. Entonces, otro ejemplo sería, bueno, llegamos nosotros, alguien está viendo esta conferencia y se la queda para sí mismo. Sí, puede ser que tenga razón el Señor, o a lo mejor no, esté equivocado, pero bueno, no me importa. Tenga en cuenta que el Caón interior está notándolo, lo está viendo. Recuerde que está viendo el sentir, el pensar y el actuar suyo. Entonces, allí nosotros estamos convirtiéndonos como en un juez, porque estamos emitiendo un juicio a determinada persona o a determinado proyecto o a determinada doctrina, no importa. Entonces lo mejor es no comentar y empezar a entender, como bien lo dijo nuestra amiga Adriana en la entrevista, que dice, bueno, estamos obligados a difundir este mensaje porque somos ya parte de él. Esa es una buena apreciación en estas cuestiones. ¿Por qué? Porque tal vez usted no puede hacer nada, pero a otro le puede servir. Y entonces invitarlo, mire, vea tal programa a tal hora en tal canal. Allí sí, entonces el Caón le va a notar, ve, está colaborando. Eso le va a servir en un juicio ante el tribunal del karma, en el momento del juicio final. Qué importante esto que nos explica, sumamente importante, ¿no? Que también ganamos karma por el bien que podemos hacer y no hacemos, escuchando nuestro lado negativo, ¿no? A pesar de que hay una voz interior que nos dice, actúa de buena manera, de buena fe, ayuda al prójimo, irradia amor al otro, que es lo que ha enseñado el Maestro Jesús, todas las enseñanzas divinas que le han antecedido. También el Caón interior, permítame la pregunta, nos avisa cuando estamos queriendo obrar mal o pensando obrar mal y nos dice, cuidado, no hagas eso, anda por aquí, también ese tipo de aviso, ¿verdad? Siempre va a haber un impulso interno dentro de usted que le dice, no lo hagas, no hagas eso. Usted no sabe quién es, pero está la voz allí diciéndole, no actúes así, estás cometiendo un error, ¿verdad? Entonces, lo correcto en ese momento es detenerse y reflexionar uno, pensar, bueno, ¿y qué era lo que iba a hacer, no? ¿Por qué es malo lo que voy a hacer?
Entonces, le permite a que usted haga un análisis y deje de actuar mal, ¿verdad? Entonces pida esa fuerza interna que lo ayude, que lo ilumine. Por eso nosotros debemos de orar. Eh, por eso se dice que la oración es el pan del sabio, ¿no? En la oración nosotros hacemos peticiones y nos dirigimos a la parte superior espiritual de nosotros y le decimos, ilumíname, Señor, dame la fuerza, dame la serenidad, la tolerancia que necesito. Dame entendimiento para entender y comprender las cosas. Estamos orándole. El problema de nosotros es que nos identificamos las 24 horas del día con un mundo externo que no es todo, es parte de un todo, pero no lo es todo. Y nos fascinamos, nos mecanizamos, nos volvemos autómatas, nos volvemos robots. Somos buenos para escuchar los malos pensamientos y la mala dirección, pero somos pésimos para escuchar la buena dirección, el buen pensamiento. Ese es el problema que tenemos como humanos, como almas, como espíritus, como seres humanos. Es un problema serio. La psicología que manejamos tiene una tendencia negativa al 99.9%. ¿Mm? Ya para hacer las cosas buenas somos un poco reacios, ponemos resistencia, ¿verdad? ¿Producto de qué? De no tener esa conciencia liberada, de no tener despierta la conciencia. Entonces, es muy bueno para nosotros en un momento dado escuchar esa voz del silencio, esa voz interior, esa voz que viene de lo más profundo de nosotros y nos dice, regálele la camisa al que anda mendigando ahí en la calle, ayúdalo, ¿verdad? Regale ahí una moneda, dale de comer. Siente uno el llamado, a mí que no me vengan con cuentos. Todo ser humano siente en su interior el llamado de la conciencia. El problema es que nos volvemos, bueno, de una manera así egoísta, nos volvemos sordos. No queremos escuchar la voz interna, ¿verdad? No queremos, la rechazamos. Incluso, y en la dirección, esa voz interna del gran Caón a veces nos dice, no te vayas por este camino, toma este otro camino. Eso es importante, ¿verdad? Cuando uno tiene presión, intuitivamente sabe dónde le puede ir mal. ¿M? Entonces hay que escuchar esa voz interior que viene de lo más profundo de nuestra conciencia. Esto que nos está contando es un poco también como el ángel de la guarda, que algunas personas, algunas culturas le llaman el ángel de la guarda, o son cosas diferentes el gran caón y el ángel de la guarda. ¿Qué nos puede... El gran Caón es una cosa y el ángel de la guarda es otra, ¿verdad? Pero en un momento en que usted intuitivamente siente algo, es probable que el ángel de la guarda lo esté haciendo. Pero el Caón interior también le va a estar indicando qué es lo malo y qué es lo bueno. Y dónde se debe actuar, en qué momento, para el bien. Y en el momento que usted va a actuar mal, el gran Caón interviene y le dice, ojo, estás actuando mal. O sea que tenemos varias partes de nuestro ser interior que nos están dando señales del recto sentir, recto pensar, recto actuar y aún así no escuchamos. Eso es lo que nos está explicando. Así es. El ser interno de nosotros se desdobla en muchas cosas. Imagínense en este plano donde nosotros estamos controlados por 48 leyes, vemos la manifestación del Padre que solo se presenta a través de un sentimiento o a través de un deseo, a través de la intuición, la clarividencia o la telepatía o de algún poder cognoscitivo que nosotros hayamos desarrollado. ¿Por qué? Porque ya estamos bastante lejos del Padre. Es por eso urgente que cada uno de nosotros empiece a hacer este trabajo místico, este trabajo
de revolución de conciencia, este trabajo de regeneración humana, porque en el plano donde estamos, para empezar, aquí se establecen las bases, ¿verdad? Y desde aquí tenemos que dar ese paso, ese salto a las dimensiones superiores. ¿Cómo? Con el trabajo, con la regeneración humana, ¿verdad? Y es en este nivel donde vemos muchas manifestaciones. No solo está el ángel de la guarda, que es un derivado del ser. Tenemos a nuestra Virgen Santísima, nuestra Madre interior. Tenemos a nuestro Padre interior. Tenemos a nuestro propio Cristo. Tenemos el Caón. Tenemos el ángel de la guarda. Tenemos el entrenador psicológico. El Lucifer interior, que es otro derivado del ser. Tenemos el guardián del umbral, que es otro derivado del ser. Y todos desempeñan una función específica para llevarnos a la liberación final.